Em, bueno, no sé si arrancar ya. Veo que hay gente que se está conectando ahora porque va subiendo el número, pero bueno, para no tomar luego mucho tiempo, si os parece, vamos empezando ya. Nada, mi nombre es Isabel Iparraguirre y trabajo como coordinadora de los programas de Alianza por la Solidaridad y ActionAid en España. Y participación ciudadana. Y nada, este es un primer webinar eh, de una serie de webinars que iban a ser unas jornadas presenciales, pero hemos adaptado por el tema del COVID, que se llaman jornadas de generación, donde queremos hacer un intercambio de distintos debates alrededor de distintas propuestas para combatir formas diferentes de violencia y distintos tipos de violencia de género en el ámbito laboral. Y además ahora, pues en este contexto COVID, cómo está influyendo en todas estas relaciones, ¿no? Y en estas situaciones. Entonces, este primer webinar lo vamos a centrar en la situación de las trabajadoras del hogar, los derechos laborales y la crisis del COVID. Para ello contamos con 6 mujeres estupendas, con perfiles muy variados para intentar ayudarnos en este debate y en esta reflexión. Entonces, bueno, tenemos con nosotras esta tarde, y muchas gracias a todas por conectaros, a Maravillas Espinsaez, que es la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a Carolina Lías, presidenta de Servicio Doméstico Activo, SEDOAC, Ana María Corral, responsable confederal de Migraciones de UGT, María Pilar Espósito, secretaria de Igualdad de Comisiones Obreras. Tenemos a una compañera, Gregoria Gabriel Jáuregui, que es exsecretaria de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, que se conecta desde Bolivia para darnos una perspectiva también internacional y global de lo que supone todo lo que son las trabajadoras del hogar, los cuidados y, como siempre, y como ONG de cooperación, tener siempre esa visión global e internacional. Y luego nuestra compañera Yulisa Jáuregui, que es técnica especialista en cuestiones de migraciones en Alianza por la Solidaridad. Así que nada, bienvenidas a todas y bienvenidas a todas las personas que estáis conectando esta tarde al debate. Y sin más, bueno, pues la idea es hacerlo no hacer una serie de presentaciones, sino preguntas. Vamos a lanzar un par de preguntas a cada una de las ponentes. La idea es que intentéis no extenderos mucho, como 5 minutos por pregunta, y luego así nos va a dar tiempo a lo mejor a poder recoger alguna pregunta que a las personas que asistís podéis escribir en el chat y elegiremos algunas preguntas si nos queda tiempo al final para que contesten las personas ponentes. Así que podéis poner en el chat a quién le queréis hacer la pregunta y qué pregunta le queréis hacer, ¿vale? Y lo que no hayamos cubierto, pues se recogen y se lanzan luego, ¿vale? Y nada, sin más, si os parece, vamos a empezar por Carolina, de SEDOAC, de Servicio Doméstico Activo, para tener también un poco la visión desde las organizaciones de trabajadoras del hogar. Y la primera pregunta que te lanzamos es, ya que se calcula que en España hay en torno a unas 700.000 trabajadoras del hogar y la gran mayoría de estas trabajadoras del hogar son migrantes y que ya se encontraba en una situación muy complicada previa al COVID por la situación un poco y el régimen especial en el que se encuentra, si podrías contarnos brevemente un poco cuál es la situación de las trabajadoras del hogar y qué está ocurriendo y qué ves que ha ido pasando desde el inicio de la crisis del COVID en España. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Alianza por la organización de esta actividad y sobre todo gracias por invitarme, por dar voz a las mujeres empleadas del hogar, que somos las que estamos, bueno, a mí no me gusta usar mucho el lenguaje militar, pero como quien dice, al pie del cañón. Somos las que estamos en primera línea. Y en medio de esta situación, pues quiero comenzar diciendo que con esta crisis sanitaria, lo primero que pone en evidencia es la fragilidad del sistema de cuidados de España y por supuesto que pone nuevamente de relevancia esa enorme brecha que existe de diferencia de derechos de este sector que, como tú ya bien decías, Isa, son
700,000 o más personas. ¿Por qué? Porque si incluimos también a los profesionales, a las profesionales del cuidado que pertenecen a ese sistema de atención a personas como autónomos o como profesionales también en residencias, estaríamos hablando de 1,5 millones de personas dedicadas al trabajo de cuidados que, como bien saben todas, durante esta pandemia, durante el estado de alarma, pues nuestro trabajo ha sido calificado siempre como un trabajo esencial. Recuerdo que muchas veces me preguntaron sobre las empleadas del hogar ya pueden ir a trabajar y yo les contestaba, ¿cuándo es que han dejado de trabajar? Sobre todo las cuidadoras, porque incluso en esos 15 días de máxima restricción en la que se paralizaron más sectores laborales y solamente se suspendieron las tareas de limpieza, las tareas domésticas. No obstante, lo que era la tarea de cuidados, de ir a cuidado de mayores o de menores o de personas con situación de discapacidad, pues no pararon de trabajar. ¿Cuál es el problema? Todos los sectores laborales se han visto afectados, por supuesto. Vemos la cantidad enorme de ERTES que hay, tanto de empresas como de autónomos. Las cifras de desempleos han aumentado de manera impresionante. Pero, ¿qué es lo que sucede con el sector del empleo del hogar cuando partimos de que ya hay una previa desigualdad de derechos? Pues el efecto cascada. Y eso ya lo he dicho antes y lo mantengo porque ahora se vuelve a ver eso. No es que el resto de sectores pierda derechos o la situación para ellos sea tan mala como ya lo es para las empleadas del hogar. No, es que las empleadas del hogar bajan un escalón más de los que ya están perdiendo derechos del resto. Entonces, mucha gente me dice, no, pero es que al resto los están despidiendo también. Sí, pero es que la situación de las trabajadoras del hogar es peor todavía. Primero, en el primer paquete de medidas que anunció el gobierno, no entraba ninguna medida para las trabajadoras del hogar. Segundo, luego de toda una presión que hicimos, y eso lo contaré en mi segunda pregunta, ¿no? Social y sobre todo pública a través de medios de comunicación, logramos un subsidio. ¿Qué sucede? Que ese subsidio, por supuesto que lo celebramos porque era aplicable para caso de despido, caso de reducción de jornada total o parcial. Y nos alegra tener ese subsidio, pero no es suficiente porque no llega a todo el mundo. No, el empleo del hogar apenas eran unas 393,000 las que estaban dadas de alta hasta el mes de febrero. Si supiéramos realmente las cifras de cuánto se ha perdido de altas en la seguridad social, estamos hablando arriba de las 25,000, y no tengo el dato ahora mismo, ¿no? De cuántas bajas hemos tenido, pero recordemos que hay un alto porcentaje en la economía sumergida que también están siendo despedidas y que no entran en esa contabilización. Sé que tengo muy poco tiempo y solamente quiero resaltar casos de cómo esta situación está teniendo un impacto enorme en el cuerpo, en las vidas de las mujeres empleadas del hogar. O sea, número uno, eso. La mayoría somos migrantes, por lo cual si no tienes papeles, si no estás dada de alta en la seguridad social, pues sigues en el limbo sin acceso a ningún tipo de subsidio. Estamos pendientes a ver si al final el REMI va a poder ser también, que lo dudo mucho, para las personas sin papeles, pero que sería lo ideal para nosotras. Que eso también está impactando a la economía de las mujeres, porque se están quedando sin un hogar, sin cómo mantener a sus hijos, cómo pagar el alquiler. Eso por las que están siendo despedidas, las que están siendo contagiadas, en qué situaciones se están quedando también, quién cuida de ellas cuando son mujeres solas mayoritariamente, en fin. Y luego está en el caso de las internas, que muchas de ellas durante toda esta etapa de confinamiento, que llevamos 70 y pico días de estado de alarma, lo están viviendo desde el día 9 de marzo, no han salido de su lugar de trabajo. Y quiero que ustedes por un momento se pongan a pensar,
¿qué significaría estar encerradas en su oficina? En la oficina de tu sindicato, por ejemplo, donde trabajas, ¿no? Para las compañeras sindicalistas que están aquí, me podrán ayudar a entender. O sea, ¿te imaginas quedarte a dormir en el mismo lugar donde trabajas durante todo este tiempo sin poder ver a tu familia, sin poder salir? ¿Por qué? Porque los jefes han amenazado a las trabajadoras de que si no se quedan ahí durante el confinamiento, durante esta cuarentena, si no libran aunque sea el fin de semana para ir a ver a sus familias, pierden el trabajo. Entonces muchas de ellas han tenido que soportar la duplicación de la carga laboral. ¿Por qué? Muchas han sido contratadas únicamente para cuidar de los niños o para cuidar de una persona mayor. Pero ahora en la cuarentena, la hija, por ejemplo, en el caso de una compañera, la hija del señor al que cuidan se ha ido a vivir ahí en la misma casa. ¿Y quién es la que le lava las bragas y le cocina la comida a esa hija? La empleada del hogar. Y lo peor, con el mismo salario. Entonces, estamos viendo mucha mayor situación de explotación laboral y de aprovechamiento que antes. Y lo dejo ahí para ceñirme un poco a los 5 minutos. Pero de contar, Muchas gracias, es súper mucho, interesante, igual, luego volvemos, pero bueno, yo creo que sí que nos has dado una buena foto de ¿no? la situación que está y casos que se están dando más de abuso, explotación y precariedad, ¿no? Más a raíz de todo esto que está pasando, ¿no? Lo siguiente, le queríamos preguntar a Ana María Corral de UGT, pues un poco, si nos podías dar un poco la perspectiva desde sindicatos que lleváis tiempo trabajando en torno a los derechos de las trabajadoras y trabajadores migrantes y en torno a la ratificación del convenio 189 de la OIT, que es así muy técnico, si nos puedes explicar un poco qué es esto del convenio, qué supondría la ratificación para el sector de las trabajadoras del hogar y qué estáis haciendo, por ejemplo, desde UGT para empujar la ratificación de este convenio. Muchas gracias, Isabel. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Pues muchas gracias a Alianza por la solidaridad, por la invitación. Y además me da la oportunidad de ver a compañeras de hace, bueno, que llevamos muchos años trabajando en este tema. Voy a hablar del convenio 189, pero al mismo tiempo quiero ligarlo obviamente, con la situación por la que estamos pasando, ¿no? Es cierto que el convenio 189 se abordó en 2 conferencias internacionales del trabajo, 2010-2011, y cuando volvimos de Ginebra, después de la aprobación, entramos en la mesa de diálogo social para reformar la relación laboral especial. Por lo tanto, hay parte de los contenidos del convenio 189 que ya están reflejados en la legislación. Otros no, evidentemente, ¿no? O no de la forma que nos gustaría. Por ejemplo, en el caso sobre todo por la trayectoria que hemos visto durante estos años, las previsiones que tiene el convenio 189 sobre las agencias de colocación, desde luego requerirían una regulación más contundente y más estricta en el caso español, ¿no? No solo por lo que en el año 2011 hacían las agencias de colocación, sino también para hacer frente a algunas realidades que han surgido hace relativamente poco tiempo, como las plataformas digitales, que todo el mundo siempre relaciona con los repartidores, pero que intervienen también en otros sectores e intervienen muy decisivamente en el sector de cuidados, como decía Carolina, ¿no? Enmascarando en muchas ocasiones relaciones que deberían ser por cuenta ajena con la propia agencia de colocación porque está actuando como una empresa, y en otras ofreciendo cuidados profesionalizados, de cuidados de personas enfermas o de personas con discapacidad, para que sean desempeñados con la relación laboral especial
del servicio del hogar familiar, ¿no? Con todo lo que esto supone de ganancia, por una parte, para estas agencias de colocación, y por otra, de respiro, en parte, para las administraciones públicas que no se ven en la necesidad, aunque de esto hablaré después, de reforzar el sistema de protección social, el estado de bienestar, el sistema de atención a la dependencia o de los servicios sociales, ¿no? Si se ratifica el convenio 189, y eso significaría que tendríamos un año para poder adaptar la legislación española, habría algunas cosas que desaparecerían. Por ejemplo, desaparecería en el caso del trabajo doméstico y de cuidados, pero en el marco de esta relación laboral especial, la posibilidad de que vinieran trabajadoras o trabajadores con un visado para la búsqueda de empleo, para buscar empleo en España. Es verdad que esta fórmula no se utiliza desde hace algunos años, pero sí se ha utilizado en ocasiones, ¿no? Es decir, que vinieran personas sin tener un contrato de trabajo, cosa que según el convenio no es posible. Todos los trabajadores y trabajadoras del hogar tienen que venir sabiendo cuáles son sus condiciones de trabajo, que vinieran con un visado y que buscaran empleo durante 3 meses. Y si no lo encontraban, pues que volvieran al país de origen, ¿no? Esta fórmula se utiliza desde hace dos años exclusivamente para hijos o nietos de españoles de origen. Si se ratificara el convenio 189, tendríamos que reforzar la inspección de trabajo, tendríamos que establecer procedimientos específicos de investigación y de queja y que sean eficaces incluso en el caso de que pudiera ser compatible con nuestra legislación nacional, en qué casos puede estar autorizada la entrada en un domicilio familiar. Pero más allá del convenio 189, de ratificarlo o no ratificarlo, que evidentemente nosotros, desde que llegamos en el año 2011, siempre hemos pedido la ratificación, lo que hace falta sobre todo es voluntad política. Durante los años del gobierno del Partido Popular no hubo voluntad política de seguir adelante con los avances que se habían logrado con las reformas que entraron en vigor en el año 2012. Y de hecho, lo que primó durante esos años fue la visión puramente utilitarista de las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar son un medio para conseguir un fin que tiene que ver con la protección de las familias, con el cuidado de los menores, con el cuidado de los mayores, pero sin hablar de las condiciones de trabajo, como si no fueran trabajadoras. Era una involución, una vuelta al año 2011. ¿no? Es verdad que antes de que pasara todo esto, o sea, antes de marzo, y el año pasado ya se había abierto una pequeña puerta a continuar en el marco del diálogo social, a retomar las reformas que serían necesarias tanto en la relación laboral especial o no especial y en el sistema especial de empleados de hogar. Pero ha pasado lo que ha pasado y la Unión General de Trabajadores, desde antes de declararse el estado de alarma, ya puso en conocimiento de los dos ministerios, del Ministerio responsable de Empleo y del Ministerio responsable de Migraciones, que había que adoptar medidas en el caso de las empleadas de hogar que fueran a quedarse sin empleo como consecuencia de la crisis sanitaria y también por lo que respecta a lo puramente de extranjería, pero que en este caso no es una situación, no es un detalle, sino la realidad de gran parte de este colectivo, de que había que adoptar medidas para evitar, por ejemplo, la pérdida de autorizaciones de trabajo y de residencia, porque no sabíamos cuánto iba a durar la situación de confinamiento, pero sí sabíamos que con el cierre de las oficinas de extranjería
no se iban a poder renovar las autorizaciones de trabajo y de residencia y podíamos encontrarnos en una situación como la que en el año 2009, con la crisis económica, ya nos llevó a reformar el reglamento de la ley de extranjería. Por una parte, es verdad que ahora mismo sí que existe una orden que prorroga las autorizaciones de trabajo y de residencia y que las va a prorrogar durante 6 meses una vez que finalice el estado de alarma, y además seguimos hablando con el Ministerio para poder flexibilizar los requisitos de renovación, porque evidentemente una persona, una trabajadora del hogar o una trabajadora o un trabajador que tiene una autorización de trabajo de residencia, cuando la quiera renovar, probablemente no va a poder cumplir las condiciones, porque son los primeros en perder los puestos de trabajo. Por ejemplo, en el caso de los datos de pérdida de empleo de la última quincena del mes de marzo, más de la mitad de los empleos perdidos, en el caso del Sistema Especial de Empleados de Hogar, fueron de personas de nacionalidad extranjera, de mujeres de nacionalidad extranjera. Siempre son los primeros en salir de los puestos de trabajo y los que se quedan más desprotegidos. Por otra parte, por eso digo que lo importante, más que no quisiera establecer prioridades, pero ratificar el convenio 189 sin la apertura de un proceso de diálogo social que permita avanzar en la equiparación de derechos, tal como decía Carolina, de un sector que emplea solamente en términos de afiliación, donde están prácticamente el 5% de las mujeres afiliadas lo están a este sistema especial de empleados de hogar. Si no se emprenden esa serie de modificaciones, la mera ratificación del convenio 189 probablemente no vaya a hacernos avanzar lo suficiente, porque quiero recordar, por ejemplo, que en el caso cuando el convenio habla tanto de la salud y seguridad en el trabajo como de la protección social, el propio convenio dice... Ana. Sí, termino sí, ya. Te voy a acordar, sí. La posibilidad de equipararlos progresivamente, con lo cual podemos encontrarnos con que ratificamos el convenio y volvemos a entrar en otro proceso de progresión hasta la equiparación en términos de protección social o de salud y seguridad. Vale, muchas gracias. Sí, muy interesante también lo que apuntabas sobre, ¿no?, la visión utilitarista que a veces se hace por parte del Estado, del Gobierno y las instituciones de la mano de obra migrante o los trabajadores y las trabajadoras migrantes en general, no solo en el servicio doméstico o en el trabajo, ¿no?, trabajadoras del hogar. Y también esto que apuntabas, que hablamos del convenio 169 por esto igualar, pero muy interesante también la perspectiva de ver cómo eso se transpone y cómo se consigue que no se quede aislado si no va acompañado de otra serie de medidas, ¿no? Pues ya siguiente, nos gustaría preguntar a Pilar Espósito de la Secretaría de Igualdad de la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, que sabemos que también lleváis tiempo trabajando en cuestiones vinculadas también a los derechos de las trabajadoras del hogar, pero nos gustaría también si nos podríais dar una perspectiva de cómo ha impactado un poco el COVID-19 al empleo de las mujeres, más en un sentido más general, no solo en trabajadoras del hogar, y que habéis observado respecto a las desigualdades de brechas de género, cifras de desempleo, de ERTE, de feminización de las empresas, ¿no?, y otras cuestiones que tienen que ver, pues, con todo el tema de los cuidados y la corresponsabilidad. No sé, Pilar, si estás ahí. Pilar, no se te oye. Ahora sí, ahora sí. Eva. Sí, he activado el micrófono para que Te oímos, sí. Puedes hablar.
Buenas tardes a todas, muchas gracias por la invitación y lamento estas deficiencias de la conexión, pero agradezco a una compañera que está haciendo de puente para que podamos entre todas pues mantener este debate, este intercambio de información y sobre todo hablar de algo tan importante y tan de actualidad como es no solo esta situación tremenda que estamos atravesando de el COVID-19, sino también lo que esta situación ha visibilizado y ha evidenciado que durante tanto tiempo llevamos denunciando desde las organizaciones sindicales y todas las asociaciones y organizaciones no gubernamentales y no gubernamentales, que en esto tenemos una voz y una conciencia común, que es denunciar esta situación de precariedad y sobre todo poner en la primera línea las mujeres, el papel de las mujeres, la posición de las mujeres, la vulnerabilidad y la precariedad que atraviesan las mujeres en el mundo del trabajo. Me preguntabas, María, que en mi opinión y desde nuestra perspectiva, nuestra federación, que es una pequeña parte de todas las organizaciones del sindicato, pero que es una federación que tiene todos aquellos sectores precarios que cumplen esos ítems de precarios, feminizados y además con empleos muy poco valorados y sobre todo con un reconocimiento tanto social como económico de muy baja calidad. Y a esto me sumo a las reivindicaciones que ha estado planteando Carolina, como las que ha planteado Ana, como las que imagino que seguirán demandando y reivindicando el resto de las personas. Mira, nosotros en nuestra federación, de todos estos servicios que en esta situación de COVID, todos estos trabajos, profesiones esenciales que se han visibilizado, que son imprescindibles para el desarrollo y el funcionamiento de la sociedad, pues resulta que hablamos de las limpiadoras, hablamos de las trabajadoras en las residencias, hablamos de las trabajadoras en la ayuda a domicilio, hablamos también de mujeres trabajadoras del hogar, por supuesto, hablamos de las trabajadoras que están también en los servicios de recogida de residuos, hablamos de muchas mujeres que con mayor o menor peso dentro del sector, pero son sectores que se han visibilizado y evidenciado que son esenciales, pero que todos ellos tienen una característica común, y es que también hemos descubierto que estos sectores son no solo esenciales y son prioritarios para el funcionamiento de nuestra sociedad y de nuestro bienestar, y forman parte importantísima del engranaje de nuestro modelo productivo, pero no pueden teletrabajar. Su trabajo se desempeña, se desarrolla en el centro de trabajo. ¿Qué ocurre? Pues que estas personas no solamente no está reconocido, no está visibilizado, no es un empleo que social ni económicamente esté sobre todo principalmente valorado, ¿no? Ni por la sociedad, ni por las administraciones, ni tampoco incluso por el conjunto, ¿no? Por el conjunto de la sociedad. Para mí es muy importante que pongamos esta mirada por esas brechas de género, que también son brechas salariales, y que eso hace que las mujeres siempre estemos tanto en las situaciones de debilidad o de crisis económicas, o en este caso sanitarias, como en el resto del desarrollo de nuestro modelo productivo. Las mujeres parece que siempre estamos en el vagón de cola, con menor empleo, en peores condiciones, pero seguimos siendo o cumpliendo el rol de que además tenemos que compaginar esto con la vida personal.
y se carga sobre nosotras, tanto trabajadoras como no, se carga también el añadido de el cuidado del entorno, en el entorno familiar, dar respuesta a esas situaciones cuando nuestro propio trabajo, nuestra propia actividad no nos va a permitir conciliar como otras personas, otra parte de la clase trabajadora que sí tiene esa facilidad. En cuanto al desempleo, las cifras del desempleo, una vez más, en este caso no podríamos decir que son peores las de las mujeres que a los hombres, pero sí podemos decir que las mujeres han sufrido en cuanto al desempleo un impacto también a tener en cuenta, y es que muchas de esas mujeres que estaban empleadas, sus jornadas ya las tenían reducidas por conciliación. Ahora en el desempleo también se han visto afectadas porque a través de esas jornadas reducidas han visto también su desempleo mermado, cosa que saldrá en su momento, porque los datos ahora mismo son globales y son poco detallados, que los estamos pidiendo insistentemente para poder hacer esta lectura también de género, como no puede ser de otra manera. Por otra parte, el número de ERTEs, te podría hablar desde... Creo que te hemos perdido. No sé si las demás le oís. No. Pues... La cantidad de desempleo que se ha destruido, aunque los ERTEs, yo tengo que defender, como hemos defendido desde el sindicato, que creemos que en este momento es la mejor herramienta que han podido utilizar y a la que se han podido acoger muchos de los trabajadores, que al menos ha garantizado que no haya una pérdida directa y una destrucción directa del empleo que nos habría llevado o que nos llevaría, por supuesto, a una debacle económica para todos los hogares y sobre todo, como siempre, para los hogares y las familias con peor situación y donde hay más vulnerabilidad y más precariedad. Por otro lado, también otra cuestión que me planteabas, en nuestra intervención, efectivamente es una realidad que la pobreza tiene cara de mujer. La pobreza tiene cara de mujer, lo ha explicado mis compañeras predecesoras, han explicado muy bien dónde estamos en cada uno de los espacios del mercado laboral. Al final las mujeres, una vez más, no solamente dan respuesta o han tenido que ser creativas y dar respuesta a su entorno personal y familiar, como a su entorno laboral también. Y el mayor exponente y el mayor ejemplo son las empleadas del hogar, las trabajadoras del hogar, que han tenido, no solo se han visto expuestas a esa pérdida del empleo, en muchos casos con ningún tipo de soporte, ni personal, ni laboral, ni siquiera de habitabilidad, sino que además también en otros casos, cuando han mantenido el empleo, no han podido acogerse o han tenido grandes dificultades porque pues el instrumento de todo el aparato del Estado, al estar paralizado, realmente la respuesta está siendo lenta y, como siempre, a los más precarios, a los más vulnerables, la respuesta es lenta, insuficiente y, lamentable, ¿no? Pero yo la verdad es que tengo muchas expectativas, lo comentaré en la siguiente intervención. Yo creo que de esta situación hemos tenido un gran conocimiento de toda la sociedad de cuáles son las necesidades y, desde luego, las respuestas a la salida. Creo que gran parte de esta sociedad sabe cuáles son las respuestas
y las respuestas, muchas de ellas, como decía Ana, están ahí también, ¿no? No tenemos tampoco que buscarlas, tenemos ahí, es cuestión de presionar y voluntad de poner en marcha esos mecanismos que ya están implementados, solo que se han visto retrasados por algunas políticas durante estos años atrás. Pues muchas gracias, Pilar. Luego seguiremos ahondando estas cosas en la siguiente ronda de preguntas. Ahora queríamos contar con la intervención de Maravies Spinsail, la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, para ver si, después de ver un poco estas distintas visiones desde, ¿no?, las propias protagonistas, que son las trabajadoras del hogar, sociedad civil y sindicatos, si nos podría explicar un poco las medidas de apoyo para trabajadoras del hogar adoptadas por el Gobierno y las propuestas que tienen para lanzar, ¿no?, de aquí en adelante, y una valoración sobre el impacto que puede tener estas medidas, ¿no?, y más teniendo en cuenta un poco todo este contexto de la situación actual del COVID y lo que han estado hablando las compañeras. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por todo el testimonio, la experiencia y los conocimientos que habéis compartido las compañeras que habéis precedido en la palabra y las que vais a compartir después, porque para nuestro equipo, para el Ministerio es fundamental tener este contacto para poder afinar en las medidas que podamos adoptar. Y bueno, pues sin más contestar a esta primera cuestión sobre las medidas de apoyo, ya lo ha comentado Carolina. La medida que hemos avanzado ha sido la creación de este subsidio excepcional de desempleo para en caso de falta de actividad. Ha sido complicado, la génesis de este subsidio complicada pues por razones presupuestarias obvias, porque por el momento en el que estamos y porque la creación de cualquier prestación choca con esos problemas de naturaleza presupuestaria, pero también porque no teníamos ningún referente previo para construir esta herramienta. Entonces hemos tenido que construirlo en un momento, bueno, también sabéis que acabamos de llegar al gobierno y hemos aprendido muy rápido, pero nos hemos tenido que ajustar a los tiempos impuestos por la crisis del COVID. Además, un compromiso que nos impusimos a nosotras mismas fue no generar un subsidio de segunda clase, sino una prestación lo más aproximada a la prestación por desempleo, lo más cercana a la protección que se ofrece al resto de trabajadoras y de trabajadores. De esa manera se ha creado este subsidio que se denomina así por una cuestión meramente técnica, pero que dispensa una protección. ¿Se me oye bien, María? Sí. Vale. Se dispensa una protección muy similar a la protección por desempleo. Por un lado, se ofrece la cobertura del 70% de la base de cotización del mes previo y por otro lado se permite la compatibilidad con el mantenimiento de cierta parte de la prestación de trabajo, de manera muy similar a cómo hemos diseñado la prestación en el contexto de los expedientes de regulación temporal de empleo. Por tanto, lo que hemos hecho es diseñar una medida, una prestación de emergencia con una aplicación en principio limitada al tiempo que dure la pandemia, aunque esto se va a prolongar a un mes después desde el momento en que cese el estado de alarma, pero con el objetivo de que no quede en el olvido, sino que sea el primer hito hacia la corrección de todas estas situaciones que habéis ido adelantando el resto de compañeras que me han precedido en la palabra, ¿no? Como os decía, el detonante de este subsidio, que también, bueno, pues si lo podemos ver por el lado positivo, nos ha permitido marcar la huella de hacia dónde queremos ir, ha sido, como os decía, la pandemia. Y efectivamente la pandemia se ha cebado o ha tenido especial impacto en los colectivos más vulnerables, y uno de los colectivos más vulnerables, como muy bien habéis subrayado, es el de las trabajadoras en el hogar familiar, porque la protección laboral y la protección social es muy deficitaria, efectivamente. Estamos totalmente de acuerdo.
Hasta el momento, bueno, pues como resultado de los trabajos que ya se han hecho, pues en el año 2011, la Ley 27/2011 sí que dio un paso adelante y con la integración a través de un sistema especial en el régimen general se adelantó, pero ese sistema, esta técnica jurídica del sistema especial es muy insatisfactoria porque no permite la equiparación a todos los efectos entre empleados de hogar y el resto de trabajadores del régimen general. Para nosotras el colectivo es un colectivo socialmente estratégico porque, como también habéis señalado, y aquí es compartir y sintonizar, estamos ante personas que garantizan que otras personas puedan trabajar. Por tanto, conectan con el sistema de conciliación y corresponsabilidad y aquí vaya por delante que nuestro ministerio está apostando por buscar mecanismos eficaces para consolidar y para avanzar en esa línea de la conciliación de la corresponsabilidad, pero también es socialmente estratégico por el tema de los cuidados, efectivamente. Si nos está dando lecciones esta crisis sanitaria, lecciones que ya debíamos traer aprendidas, pero se está demostrando una vez más que los cuidados tienen que estar en el centro y además estos cuidados están en manos mayoritariamente de mujeres, con lo cual estamos conectando con un principio constitucional esencial que es el de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Por tanto, esta es nuestra perspectiva para afrontar esta situación. El subsidio se regula. María, ¿me paras si me paso de tiempo? Porque no. Isabel, sí, te paras. Ay, Isabel, perdona. Nada. Bueno, se regula en el Real Decreto 11/2020, como todas sabéis, de 31 de marzo, artículos 30, 31 y 32, y dos características importantes o relevantes. Por un lado, se vincula o se crea un concepto jurídico que no existía para puentear algunas deficiencias que ya existían en el régimen laboral de empleadas de hogar, ¿no? El concepto jurídico es la falta de actividad, de manera que pudiéramos dar cobertura a los supuestos de extinción, a los supuestos, como ha indicado Carolina, los supuestos de reducción de horas de trabajo y los supuestos de suspensión que pudieran generarse. Otra característica del subsidio que lo aproxima y lo acerca a la prestación por desempleo del régimen general es el régimen de compatibilidades e incompatibilidades, de manera que el objetivo es mantener el empleo y mantener el mayor número de horas de trabajo de las personas siempre y cuando se mantenga la salud, que esa ha sido el espíritu de todas las normas que hemos adoptado, proteger la salud de la ciudadanía y proteger el mantenimiento del empleo. Entonces, el subsidio se diseña de una manera flexible, de manera que permita poco a poco la reanudación de la actividad y previene la destrucción del empleo en este colectivo. Respecto a los datos acerca del impacto, pues me temo que no puedo ofreceros tampoco datos porque es pronto y todavía no los tenemos en el Servicio Público de Empleo. Una de las dificultades que tenemos, y para todas es bastante claro, es la cuestión del trabajo no declarado. Hasta ahí es muy difícil llegar con este subsidio y bueno, pues ahí esperemos que llegue un poquito más lejos la renta mínima vital que se está debatiendo y que se va a publicar a lo largo de esta semana. Y con esto pues espero haber contestado a la cuestión que planteas. Pues muchas gracias, porque yo creo que apuntas cosas interesantes, ¿no? También, bueno, a lo largo de estos webinars habrá que ir viendo también y de cómo se sale de esta crisis poniendo las personas, los cuidados, la vida, el planeta en el centro, ¿no? En vez de pues otras prioridades, ¿no? Que está muy ligado también con esta cosa que estamos hablando hoy, ¿no? Sin más, a ver, espero que estés por ahí, que ya no veo la imagen, pero veo que sí que está conectada nuestra compañera Gregoria Gabriel Jauregui desde Bolivia, que repito que está en la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, ¿no? Como por desgracia, ¿no? Esta precarización y situación de vulnerabilidad en la que se sitúa a las trabajadoras del hogar que sostienen algo tan importante como es la vida no es exclusiva de este país. Así que lo que queríamos es si Gregoria
¿Nos puedes contar un poco también cuál es la situación de las trabajadoras del hogar y cuidados en Bolivia y cómo se ha impactado la crisis del COVID-19 o el coronavirus en vuestro país? A ver, Gregoria. Sí, espera, Gregoria, que ahí está. Ahí te oímos. Perfecto. Buenos días. En primera instancia, mis agradecimientos a Alianza por la Solidaridad, por haberme invitado a este espacio. Para mí es un honor. Soy Gregoria Gabriel, con el cargo de prensa y propaganda del Sindicato Trabajadores del Hogar de Cochabamba, en el departamento donde vivo, ex ejecutiva nacional de la FENATRAO, y soy parte del comité de responsables de la Red de Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas de Bolivia. Y bueno, en cuanto a la pregunta, la situación y el cuidado de las trabajadoras del hogar aquí en Bolivia, este sector siempre ha sido excluido, discriminado en cuanto al cumplimiento de sus derechos laborales. Bajos salarios, largas jornadas de trabajo, la negación no podemos gozar, así cuando una compañera se retira del trabajo con 10 años de trabajo, con 20 años, es imposible o difícil de que el empleador le cancele los beneficios sociales. Se acude al Ministerio de Trabajo, en los departamentos, a las jefaturas de trabajo, pero los inspectores de trabajo se parcializan con el empleador y la trabajadora siempre está excluida. Es muy doloroso, es muy indignante hablar de esto. Yo lo he palpado, he estado en el Ministerio de Trabajo, que me apoyen o que lo hagan cumplir mis derechos. No, yo lo he vivido y por eso le hablo desde el corazón. Hay muchas compañeras que sufren esto a diario. Así llegan al sindicato así, ¿no? Primero, la primera instancia es de las compañeras de trabajo llegan al sindicato, es el conocer su problemática laboral. Y luego el sindicato acciona, va al Ministerio de Trabajo para que hagan cumplir sus derechos, pero no. Como dije rato antes, se parcializan y la trabajadora se cansa, bueno, le deja ahí. Pero para eso estamos el sindicato, para apoyarles hasta lograr, ¿no?, que sus derechos se cumplan, que tengan el pago de beneficios sociales, el desahucio cuando les retiran de la noche a la mañana, todo eso, toda esa problemática que se vive aquí, las compañeras trabajadoras del hogar. Y lo peor de lo peor, no contamos con un seguro de salud. Pese que hemos exigido al Estado boliviano, haciendo marchas, manifestaciones el 30 de marzo, hace 15, 16 años, por un decreto reglamentario, para que nosotros tengamos acceso al seguro de salud, pero no hemos conseguido. No sé si no hay voluntad política, no sé si los propios señores que tienen que hacer cumplir las leyes lo ignoran. En este caso es difícil, por más que grites con la voz en cuello, reclamando tus derechos, pero si aquellas personas de allá lo ignoran, es muy difícil. Eso es lo que sufrimos las trabajadoras aquí en Bolivia. La mayoría de las compañeras son migrantes del campo. Llegan a la ciudad con grandes ilusiones de que en la ciudad va a lograr o va a trabajar y va a estudiar y va a tener mejor vida, así, ¿no? Con esa mentalidad nosotros partimos del campo, pero algunas veces llegamos a la agencia del empleo, de la agencia del empleo salimos como mercancía como vendidas, ¿no? Llega una señora que quiere contratar mi persona, ahí hace un documentito, lo firmamos, ya. Ahí bonito nos pintan. Dicen que vamos a hacer solo 4 trabajos: limpieza, cocinado, lavado y planchado, nada más. Bueno, y te voy a pagar tanto, ya. Estamos ahí, y llegamos a la casa, el trabajo no es 4 cosas, se hacen múltiples. Pero ¿quién vela esto? ¿No? Solo el sindicato es donde puede intervenir en algún maltrato cuando sufren las compañeras, un jalón de oreja, un jalado del cabello. Se ha visto, compañeras, yo lo he visto.
Entonces no hay, ¿no? Entonces no hay un Estado que nos dé esa protección, no hay. Ahora en el trabajo, ¿qué? Nosotros a diario estamos para hacer la limpieza, estamos manejando esos químicos que nos intoxican. Estamos atentando nuestra salud. Y por eso digo siempre, tal vez voy a volver a recalcar, si nosotros, nuestro trabajo es muy importante. Yo cuando salía de vacación, y a la vuelta que me esperaba 1 tonelada de trabajo recargado, pero uno por necesidad, por mantener sus hijos, por pagar el alquiler donde vive, tiene que aguantar. Tiene que, a las escondidas del empleador, uno se llora en el rinconcito o en el baño, no sé, pero como si nada sale a hacer su trabajo. Esto por eso yo tengo unas canciones donde he compuesto viendo la realidad. Porque he visto bastante maltrato. Lo que me partió el alma era una situación, una compañera de Sucre indocumentada llegó a Cochabamba, no tenía su certificado de nacimiento para tramitar su carnet, trabajó 3 meses, no lo han pagado. Y de eso yo dije, no, y en eso me he basado en una de mis canciones. Y por eso lo hablo con el sentimiento, con el corazón, porque yo lo viví. Soy trabajadora del hogar por mucho tiempo, he sido papá, mamá para mis hijos y he podido sacar adelante a mis hijos, pero veo así compañeras con hijos, con un niño de 2 años y ellos cuentan en el sindicato. Yo lo encierro en un cuarto a mi hijo y yo el trabajo. Y por el hecho que no le he podido alcanzar a la empleadora lo que me ha pedido, me ha jalado la oreja, su oreja de aquí lastimada. Realmente, yo no sé, vivimos en una sociedad clasista y esclavista. Yo no sé por qué. No sé si me estoy pasando del tiempo. ¿Me van a avisar, por favor? No te preocupes, sí. En un ratito, sí. ¿Así? Entonces, yo creo que tiene que haber normas, pese que hay la ley 2450, la ley 309 que Bolivia ratificó con la ley número 309, aquí el convenio 189 de la OIT, pero no ponen en la aplicación de balde. Ellos saben muy bien que es una norma laboral internacional, pero no lo ponen no lo aplican, mejor dicho. ¿No? Entonces, si es que todas las normas, las leyes saldrían, lo que se promulgan, se cumplirían en su cabalidad, en su totalidad, no habría pues, estos casos que afrontamos nosotros. En general, todas las trabajadoras del hogar. El sector más vulnerado, pero es el sector de las trabajadoras del hogar. Eso es lo que he visto. Entonces, yo creo que para que todo esto se cumpla, habría que nomás continuar en nuestra lucha. Lo único que nos queda. Pues muchas gracias, Gregoria. De hecho, sí, luego seguiremos preguntándote, pero bueno, veo seguramente Carolina, bueno, y las compañeras que trabajáis para hacer paralelismos y ver también aquí situaciones de abuso, incluso abuso físico, explotación y ¿no? Lo mismo que comenta Gregoria desde Bolivia, a veces pasa aquí, como esa migración antes del campo a la ciudad para trabajar en las casas ha ido evolucionando hacia el sistema que tenemos ahora, ¿no? Y nada, antes de pasar a la segunda ronda, que os voy a pedir así un poquito más de brevedad, porque si no, está siendo súper interesante, pero si no, no va a dar mucho tiempo a la segunda ronda, quería hacerle la pregunta, en esta última pregunta de la primera ronda, a Yulisa Jauregui, nuestra compañera que trabaja temas de migraciones en Alianza por la Solidaridad. ¿Qué crees que se puede hacer la ciudadanía y las organizaciones de sociedad civil para contribuir a las demandas de las trabajadoras del hogar? Vale, buenas tardes. Yo voy a ir bastante rápido para que nos dé tiempo a la segunda. Antes de responder a la pregunta, Isa, yo sí quería, si quiero, ¿no? Empezar como mencionar algo que, bueno, que creo que todas las compañeras que han participado han dicho, y es
esa deuda histórica que tenemos con las trabajadoras de hogar y cuidados como ciudadanía, como sociedad. Como han comentado Carolina, el trabajo de hogar y cuidados es un sector feminizado. Además es un sector en el que están trabajando la mayoría mujeres migrantes y muchas de ellas además que están en situación administrativa irregular. Pero a pesar de esta situación, de este estatus de irregularidad, están sosteniendo la vida y los cuidados en este país, ¿no? Y creo que ha quedado demostrado además en este contexto de pandemia cómo ellas han estado y siguen estando en primera línea, ¿no? Y como comentaba también una de las compañeras, no han tenido esa posibilidad que sí hemos tenido muchas, que es la de teletrabajar desde nuestras casas, ¿no? Esta crisis que si bien es una crisis sanitaria, económica, social, es también, como apuntaba Carolina, una crisis profunda de cuidados, ¿no? Y aquí también quería puntualizar de que no es algo que venga ahora en el marco de esta crisis, sino que es algo que ya viene desde hace mucho tiempo porque responde a unas cuestiones profundas, a unas cuestiones estructurales, ¿no? En ese sentido, quería comentar que, bueno, desde Alianza realizamos un informe que enviamos a la ONU en el marco de la situación de las personas migrantes, enfocándonos sobre todo en las mujeres migrantes y aquellas que están trabajando en el servicio doméstico. Como resultado de este informe, organizamos junto a las compañeras de CEDOAC una visita del relator de extrema pobreza y derechos humanos de la ONU al Centro de Empoderamiento de las Trabajadoras de Hogar aquí en Madrid, que está gestionado por las compañeras de CEDOAC. Y en este encuentro el relator pudo de primera mano hablar con las compañeras, oír sus posicionamientos, con compañeras que estaban algunas en situación irregular, otras tenían papeles, personas que trabajaban de internas, otras que tenían 70 años pero tenían que seguir trabajando porque no tenían ese derecho a la jubilación, ¿no? Como resultado de este encuentro, el relator incorporó en su informe, evidenció más bien, cómo las trabajadoras de hogar en España son uno de los grupos sociales que están exentos de protección y de derechos, ¿no? Me parece importante esto comentarlo para situarnos, ¿no? Para pensar de que esto no viene únicamente con este proceso, este contexto de crisis, ¿no? Sino que viene más allá. Entonces, en este sentido, ¿qué podemos hacer como ciudadanía? Yo creo que primero es reconocer lo que comentaba antes, esta deuda histórica que tenemos con este sector, pero también reconocer ese trabajo en términos de justicia y dignidad, porque como han comentado las compañeras, es un sector totalmente invisibilizado e infravalorado, ¿no? En este sentido, por ejemplo, las organizaciones sociales, las ONG, podemos realizar allí un trabajo de comunicación, de incidencia política y social, como venimos haciendo desde Alianza con las compañeras de CEDOAC, ¿no? Para incidir en estas cuestiones más estructurales también, ¿no? Porque finalmente, pues, como ya han comentado las demás compañeras, es una cuestión de decisiones políticas, pero también es una cuestión de un respaldo de la ciudadanía, ¿no? De la importancia de tener esa pata también en la ciudadanía, de ese respaldo que presione, que mueva hacia finalmente esa equiparación de derechos de las trabajadoras de hogar, ¿no? O sea, por una parte están las ONGs, pero no solo, o sea, esto es una cuestión que tiene que ser amplia, tiene que estar aquí involucrados los movimientos de base, los movimientos barriales, estudiantiles, los distintos movimientos activistas, ¿no? Porque es algo que va más allá, o sea, es una cuestión de justicia social. E incluso, o sea, personas que no están articuladas en ningún espacio, ¿no? O sea, yo creo que aquí es importante intentar aportar en el marco de lo que decía, ¿no? De caminar a esa justicia social y equiparación de derechos de las trabajadoras de hogar, desde el espacio en el que podamos, ¿no? Las ONG valen ese trabajo de incidencia política, etcétera, comunicación, pero también hay muchos otros, ¿no? Como comentaba, los barriales, movimientos feministas, etcétera, abriendo esos espacios donde, en este caso, las trabajadoras de hogar, si vamos a tratar y a incidir en ese tema, sean las protagonistas y quienes puedan expresar y visibilizar su situación, denunciar todos estos casos de explotación y de precarización de sus vidas, finalmente, porque también es una precarización de sus vidas que lleva esta labor.
y además visibilizar también, aparte de las demandas, las propuestas, ¿no? Porque las compañeras que están allí, están trabajando, están organizadas, como las compañeras de CEDOA, que llevan más de 10 años organizadas, tienen también estas propuestas, ¿no? No queda únicamente en esa cuestión de demanda y de pedir, sino que están en estas cuestiones también de construir una agenda política propia que vaya a encaminar a esta equiparación de derechos, ¿no? Y como decía, como ciudadanía también podemos hacerlo de manera individual, cuando las compañeras saquen alguna comunicación, adherirnos a esa comunicación, ir a las manifestaciones o actos que realizan, o sea que hay distintas maneras en las que se puede apoyar, ¿no? Y quisiera, para ir así rápido, cerrando para que no des tiempo, dejar como en una reflexión, ¿no? En el sentido que desde la ciudadanía se ha dicho que este es un país feminista y es algo que también se ha defendido desde las instituciones, ¿no? Que es un país feminista, que pensemos también que en este país feminista tienen que estar las trabajadoras de hogar y de cuidados y tienen que estar, pues, eso, en una igualdad de derechos. Muchas gracias, Yulisa. Pues justo así, enlazando con lo que venía comentando justo antes Yulisa, ¿no? De esta agencia de las propias trabajadoras del hogar, cómo se han ido organizando las redes de apoyo que van tejiendo, os pido más brevedad en esta segunda ronda y Carolina, te quería preguntar si puedes dar unas pinceladas de cómo os estáis organizando las redes de apoyo que estáis tejiendo para lidiar con toda esta situación previa y que el COVID ha sido acentuar más estas desigualdades y esta situación que viven las trabajadoras y que viven las trabajadoras del hogar. ¿Y qué medidas le estáis pidiendo al gobierno y a las instituciones para resolver esta situación en el corto, pero también en el medio plazo, para precisamente no dejar a nadie atrás? Pues en un principio seguimos haciendo exactamente lo mismo y hemos agregado algunas cosas. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo toda una lucha de incidencia en medios de comunicación, que como dije, eso tuvo su presencia y su impacto tal que luego el Estado sacó esta medida que aunque estaba ahí en la olla con el fuego, digamos, estaba en el caso, pero todavía no había hervido, no había salido, pero ha sido toda esa presión mediática, el poder visibilizar la situación de las trabajadoras, la que también impulsó aún más esta medida. Seguimos haciendo lo mismo porque seguimos haciendo alianzas con otras entidades, no porque Alianza sea organizadora de este evento, pero tengo que decirlo, es una de las grandes aliadas, porque es la que nos ha permitido, por ejemplo, poder continuar con el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar, porque como sabrán, y si no, pues los cuento, que el Ayuntamiento de Madrid, con el nuevo gobierno, pues decidió retirar toda la financiación que este centro tenía. Era un centro pionero, único en España. Habíamos atendido a más de 350 mujeres en asesorías, más de 2.500 habían pasado por actividades y de repente, luego de 6 meses de una actividad impresionante, pues nos quedamos sin nada. Y ha sido gracias a entidades como por ejemplo a Yeti, a Alianza y podría mencionar algunas más tal vez, que nos han permitido continuar. ¿Qué es lo que sucede ahora con toda esta situación del COVID? Pues nos toca, y sobre todo el confinamiento, nos toca que reinventarnos. ¿Pero qué? Nos hemos encontrado nuevamente con uno de los grandes problemas. Por ejemplo, ahora no se pudo hacer presencialmente este seminario, pues se hace un webinar. Hemos intentado hacer eso con las empleadas del hogar, pero hay un gran problema de brecha digital que no permite que se sostenga una conexión vía Zoom, porque no tienen espacio en su móvil, no tienen internet para descargar la aplicación, o sea, simplemente no saben manejarlo. Entonces, hay una gran brecha que nos sigue afectando. Entonces, ¿qué pasa? Con la crisis siguen poniéndose de manifiesto más todas esas vulnerabilidades en las que nos colocan las trabajadoras y que nos dificulta aún más lograr
esa anhelada igualdad de derechos, sobre todo un empleo digno, una vida digna, una vida que valga la alegría vivir. Pero no, nos estamos encontrando con empleadores que chantajean a las trabajadoras. O sea, hay una que tuvo que renunciar para poder salir de la esclavitud desde el 9 de marzo, que estaba ahí encerrada, hasta este fin de semana que va a poder salir. ¿Por qué? Porque la han obligado a estar toda la cuarentena ahí en la casa. Que hemos visto cuestiones de maltratos impresionantes de una mujer que simplemente estaba pidiendo que, bueno, yo ya me quedé cuidando al abuelito aquí los fines de semana, lo lógico que es que me pagues el fin de semana. Pues llega la hija del abuelito, se presenta, la comienza a insultar a la trabajadora, lo de mechonear el cabello, como decía Gregoria, es que, vale, es que me suena como una realidad aquí también. Y eso que aquí estamos hablando de una sociedad desarrollada, de Estado de Derecho, de que aquí respetamos los derechos humanos, pero en el fondo sigue siendo la misma situación. ¿Y qué pasó con esta pobre mujer? Llega, después de que la insulta la hija del jefe, o sea, del señor que cuidaba, le pega bofetadas y no terminando ahí, agarra una fregona y con la fregona le comienza a golpear a la trabajadora y la echa en el instante. Esta mujer se va a la comisaría, interpone la denuncia y como no tiene papeles, lo primero que le dice, luego de que le da la copia de la denuncia, el guardia civil es, se le puede abrir un expediente de expulsión porque usted no tiene papeles. Es decir, la situación de vulnerabilidad sigue peor todavía. Entonces, por eso, otra de las cosas que nosotras estamos promoviendo ahora es precisamente una gran regularización en coordinación con todas las entidades migrantes a nivel estatal. Creemos que es necesario que se regularice. Y yo digo una cosa, si es que esto salimos ganando todos y todas. Nosotras, como empleadas del hogar, ganamos derechos, y las arcas del Estado logran emerger toda esa economía sumergida y logran que ingresen más cuotas a la seguridad social. Estamos hablando de un 35, un 40% de economía sumergida. Y ahora lo va a haber mucho más todavía. ¿Por qué? Porque no van a poder, algunas familias, poder pagar la seguridad social. Entonces creo que es urgente. Y aquí es donde le pedimos al gobierno. Número uno, con lo primero que tenemos enfrente, que es el subsidio. Vale. No llegó en el primer paquete. Vale. Dio un mes al CEPE todavía para que presentara el procedimiento. Vale. Ya sabemos en este instante que hay mucha gente que no está cobrando los ERTES. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cuándo va a poder cobrar este subsidio una trabajadora del hogar migrante, una mujer que su familia depende completamente de ese ingreso, que no va a poder darle de comer a sus hijos, que no va a poder pagar el alquiler, que lleva desde el mes de marzo sin trabajo y que marzo, abril, mayo, junio, y que la meta del CEPE en este es, y yo sé y reconozco que el gobierno está poniendo todo de su parte para agilizar, porque yo, bueno, tengo un poco de conocimiento de cómo es que son las estructuras burocráticas dentro del Estado y que es difícil, es cierto, es muy complicado a veces agilizar las cosas y mover todo ese enorme elefante llamado Estado, pero tienen que agilizarlo, porque si no van a haber muchas mujeres que va a llegar el mes de agosto y no van a haber recibido ni siquiera una ayuda, y estas son las que peor lo tienen, porque no tienen redes de apoyo. Por eso nosotros estamos pidiendo que el Estado asuma este subsidio, no como algo extraordinario, sino como la prestación por desempleo que las empleadas del hogar merecemos para tener un mínimo de igualdad de derechos que el resto. Sé que es un enorme esfuerzo y justamente en este momento, pero es necesario. Y por último, a la sociedad, al movimiento feminista, al resto de ONGs o asociaciones, o como bien ya decía Yulisa, incluso las personas particulares. Todas tenemos que involucrarnos en esto. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo los derechos de todos y todas. Sí, estamos defendiendo los derechos a un cuidado digno.
estamos defendiendo los derechos de condiciones justas y dignas para un sector tan vulnerabilizado, tan esclavizado. Y lo podemos ver ahora en la actualidad. Algunas veces me preguntan, ¿cómo ves el futuro luego del COVID? Pues lamentablemente, si no arrimamos todos el hombro, la situación va a seguir sin cambiar o va a seguir a peor. ¿Por qué? Porque es cierto, los movimientos sociales nos ha permitido reunirnos más. Y aprovechando aquí que están las compañeras de los sindicatos, pues este también va a tener que ser el momento en que nos articulemos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto a nivel legal, las asociaciones de empleadas del hogar no tenemos ni voz ni voto, pero nosotras queremos tenerlo. ¿Por qué? Porque representamos a las asociaciones, a las empleadas del hogar directamente. Y tenemos que estar sentadas en la mesa de negociación, en esa mesa del diálogo social. ¿Por qué? Porque nuestras carnes lo vivimos. Somos nosotras las que mejor podemos decir qué significa trabajar de interna, qué significa sufrir toda esta explotación. Y queremos de manera conjunta también trabajar para hacer ese cambio que merecemos y que merece esta sociedad. Todo para que de verdad sea un estado de bienestar. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Siempre es un gusto oírte. Pues nada, bueno, como vamos así un poco justitas de tiempo, también no sé si a raíz de la intervención de Carolina, las compañeras de sindicatos de UGT y comisiones, ¿queréis también hacer algún apunte sobre lo que ha comentado Carolina? Y lo mismo luego, Maravillas, si tú también quieres hacer alusión a lo que ha comentado Carol sobre la prestación y tal, aparte de la pregunta, pero bueno, así brevemente, ¿no? Entonces, paso la palabra de nuevo a Ana María Corral de UGT. Si muy brevemente nos puedes hacer un poco mención en vuestra participación en la Subcomisión de Reactivación Económica y qué tenéis pensado llevar, si tenéis pensado llevar el tema de las trabajadoras del hogar a este espacio o la ratificación, un poco que vais a llevar en este sentido a esa subcomisión. Pues como me das la oportunidad también de hablar de lo que se ha dicho antes, quisiera decir algo sobre el subsidio extraordinario, o más bien sobre el sistema de protección de desempleo. Es verdad que la crisis ha tenido un impacto que no tuvo la crisis económica, pero no es el sistema de protección por desempleo el que tiene que cubrir todas las posibles situaciones. Lo digo porque, al igual que sucede con empleadas de hogar, hay trabajadores y trabajadoras en otros sectores en situación irregular, en situación laboral irregular, que tampoco van a acceder a ninguna de estas prestaciones. En el caso del subsidio extraordinario de empleadas de hogar, y compartiendo absolutamente todo lo que se ha dicho, se ha hecho un esfuerzo extraordinario que incluso protege más a estas trabajadoras que no cotizan ni ellas ni sus empleadores por la contingencia de desempleo que a otros trabajadores, por ejemplo los temporales, los que tenían un contrato temporal, que sí cotizan por la protección de desempleo. Yo creo que es con independencia de que existe un retraso comprensible también por la cantidad de solicitudes de las diferentes prestaciones por desempleo, pero el esfuerzo ha sido extraordinario. Ahora bien, ¿tiene que ser esto la protección de desempleo de las trabajadoras del hogar? Yo creo que no. Creo que las trabajadoras del hogar merecen algo mejor, merecen algo más estudiado y, desde luego, si es una protección dentro del sistema de protección a desempleo, tiene que ser una contingencia por la que coticen tanto la parte trabajadora como la parte empleadora. Por otra parte, en la comisión, donde vamos a intervenir las dos organizaciones sindicales más representativas de este país, es obvio que vamos a mencionar la situación tanto de las trabajadoras del hogar como de otros colectivos. Remarco lo de las organizaciones más representativas de este país porque somos
quienes representamos al conjunto de la clase trabajadora de este país. Trabaje en el sector que trabaje, tenga la nacionalidad que tenga y lo haga en empresas o lo haga en hogares particulares. Es evidente que luego se nos puede criticar lo que se consigue, lo que no se consigue a nosotros o al gobierno en el marco del diálogo social. Pero me gustaría, en relación a todo lo que se ha estado diciendo y algo que ha dicho Carolina, y creo que en cierto modo también Gregoria. Estamos hablando de una situación que no es aislada, no se puede abordar la situación de las empleadas de hogar, no ya solo sin abordar el conjunto de los cuidados, sino también el sistema de protección social de este país, porque una cosa tiene que ver con la otra. Si no hay mejoras en el sistema de protección social, siempre se utiliza el trabajo doméstico como una forma de trabajo precario que supla lo que el sistema de protección social no cubre. Y eso se demuestra bastante bien viendo cuál es la situación de España con respecto al resto de países de la Unión Europea. Por lo tanto, si algo ha puesto de evidencia, ha puesto muchas cosas de evidencia la crisis sanitaria, pero una de ellas es que se nos han visto las costuras laborales y sociales de distintos aspectos, de las empleadas de hogar, de la atención a la dependencia, de la situación de trabajadoras que, como comentaba Pilar, están en determinados sectores de actividad y que en una situación como esta se hacen mucho más evidentes. Si al final decimos que lo hemos visibilizado, pero luego lo olvidamos porque solemos tener la memoria muy corta y pretendemos que únicamente con una reforma de la relación laboral especial y que pase a lo mejor a ser una relación del Estatuto de los Trabajadores o del sistema especial y que pase a una integración total dentro del régimen general de la Seguridad Social, si solo hacemos eso, sin abordar todo lo demás, no estaremos haciendo absolutamente nada o no estaremos consiguiendo ni las mejores condiciones de trabajo ni las mejores condiciones de protección social, porque a lo mejor tenemos que plantearnos que hay trabajos que no deberían estar haciendo trabajadoras del hogar, sino que deberían estar cubiertos por las administraciones públicas y que deberían producirse un trasvase de trabajadoras y también de condiciones de empleo, obviamente mejorando las condiciones de todas. Muchas gracias. Mira, como no va a dar mucho tiempo a hacer la segunda pregunta, lo que os voy a proponer es que brevemente el resto de compañeras reaccionéis un poco a lo que está saliendo en el debate, a las intervenciones del resto de compañeras, como ha hecho ahora Ana, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante lo que comentas, Ana, porque, por ejemplo, a nosotros pues, ¿no? Nos sale siempre el debate de entonces, claro, ¿qué pasa con el cuidado de las personas mayores que lo tendría que garantizar el Estado, por eso lo están cubriendo personas tal? O la ley de extranjería, que es otro tema que se cruza absolutamente con todo esto también, o sea que, bueno, que hay que trabajarlo a nivel integral. No sé si Pilar, desde Comisiones Obreras, querría reaccionar un poco al resto de intervenciones, a los apuntes que ha hecho las compañeras, hacer unos últimos apuntes a esto y luego ya le paso la palabra a Maravillas para que también reaccione a lo que ha comentado Carolina y a los comentarios que han salido tanto desde sindicatos como desde las trabajadoras con respecto a esta situación. Pues gracias, María. Creo que me oís ya. ¿Me oís? Sí, vale. sí. Voy a tratar de ser breve porque, como habéis podido comprobar, coincidencia hay mucha. Razones más para reconocer que todas pedimos lo mismo, quizás con distintas palabras, pero realmente la petición es la misma. Y simplemente voy a hacer un breve resumen, ¿no? de lo que considero que serían propuestas, aunque me habíais pedido que mi intervención fuese desde una perspectiva más generalizada, pero creo que servirían expresamente para el sector de las trabajadoras del hogar, como podría ser ahora mismo este revisionismo necesario de nuestro modelo productivo y de nuestro marco también legislativo,
para el resto de otros muchos sectores que comparten con nosotras, con las trabajadoras del hogar y con las mujeres en su máxima expresión más vulnerable y precarizada. Otros sectores, como bien decíamos, que también comparten, por desgracia, esa precarización, esa vulnerabilidad en sus derechos y en su reconocimiento. Yo, principalmente, en el caso de las trabajadoras del hogar, creo que los ejes centrales tendrían que abordarse desde las cotizaciones a la seguridad social normalizada. Eso además nos llevaría a eliminar la economía sumergida, que también la han comentado las compañeras anteriormente, porque probablemente nos pueda dar más datos la compañera que participa desde el Servicio Público de Empleo, pero yo tengo en mente unos datos que tanto en el año 2018 como en el primer trimestre del 19, el empleo en el hogar era una de las 10 profesiones que más se estaban dando de alta en las contrataciones. Por lo tanto, es una realidad que hay un sector emergente con una necesidad, una demanda y una necesidad de que ese sector se regularice, se dignifique y se profesionalice. Esto pasaría, por supuesto, no puede ser de otra manera, por el marco del desarrollo del diálogo social y la negociación colectiva entre asociaciones empresariales o asociaciones como existen en otros países próximos a España, Francia, Italia, asociaciones de empleadores particulares. Tendremos que fomentar ese marco para crear ese espacio de contraparte, como no puede ser de otra manera, siempre con la tutela y el apoyo del Estado, y organizaciones sindicales o plataformas con las cuales también participamos y buscamos esas alianzas con todo tipo de asociaciones civiles, sociales, vecinales. Creo que todos tenemos una gran visión de la situación del colectivo, ¿no? Y, por supuesto, esto con la finalidad de que al final también como sector productivo, el empleo en el hogar termine teniendo todos sus derechos, inclusive la elección de representantes sindicales que puedan acudir a esas mesas con esa legitimación y esa representación que en este momento, en el marco del diálogo social, quienes ostentan esa representación amparados por la Constitución y por la Ley de Libertad Sindical son en este caso los sindicatos más representativos, del cual formó parte de uno de ellos, así como UGT, comisiones y UGT. Por otro lado, dentro de la acción sindical creo que también es muy importante, que también ha salido aquí, otras cuestiones que, como bien decías, María, se cruzan con otras legislaciones que han sido sesgadas o han sido cercenadas en algunos procesos políticos, pero desde luego pasaría la acción sindical por esa convocatoria de la mesa del diálogo social, por supuesto una puesta en marcha de una campaña institucional de trabajo, inmigraciones y seguridad social para dar a conocer tanto a empleadores como a trabajadoras todos esos derechos y obligaciones de cada uno de ellos respecto del contrato y las condiciones laborales y la cotización a la seguridad social. La puesta en marcha de una campaña a través de la Inspección de Trabajo, que también es un eje importante que tiene que formar parte de la acción y de la regularización de este sector productivo, porque yo quiero llamarlo sector productivo, junto con la Seguridad Social, que haga un seguimiento de los derechos y las obligaciones de los empleadores y los derechos de las trabajadoras del sector. Una campaña que vaya ligada, por supuesto, a toda la acción desde la clase trabajadora, sindicatos, asociaciones, organizaciones, para
transversalizar y concienciar a la sociedad de esta necesidad de regularizar un sector de tantísimos miles, cientos de miles de personas, de mujeres en particular. Desde la seguridad social, una restitución del marco de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley 2711 que quedó sin desarrollar, que podrían ser, por supuesto, complementarios con la regularización o la suscripción del 189 sin que paralice aquellas medidas que ya se impulsaron a través de la Ley 27/2011 y un aspecto que creo que sin ello estaríamos dejando pues bueno, una parte muy importante, ¿no?, de cara a un modelo productivo y a un sector cualificado y generador de empleo de calidad, y es estudiar medidas de bonificación, de contratación para los empleadores que faciliten esa economía sumergida y que haga aflorar muchos de los empleos que en este momento se están desarrollando desde el empleo de economía sumergida. Pilar, perdona, si puedes cerrar porque vamos mal de tiempo. Por supuesto, del contrato de trabajo y una acreditación de las competencias que desde el Servicio Público de Empleo, la formación, deberían de impulsarse a través de las comunidades autónomas, ese reconocimiento del perfil profesional de las personas en el sector, amén de impulsar a través de las instituciones y todas aquellas medidas de igualdad y salud laboral que por supuesto, tienen el resto de los trabajadores. Y Pilar, perdona que te interrumpa. No hace falta mirar tan lejos. Eva, no sé si puedes decirle a Pilar, porque que nos servirían de ejemplo para corregir aquellos errores que en otros países pueden estar ya corrigiéndose en cuanto a regularización del sector. No quiero ocupar más espacio. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Perdona por cortaros, ¿eh? Os vamos a pedir un poquito de paciencia, si no os importa que nos vayamos 10 minutitos del tiempo. Sí me gustaría, si Maravillas, pues reaccionar un poco a los comentarios que ha hecho antes Caro y lo que están apuntando aquí desde sindicatos respecto, bueno, pues a lo que son las ayudas, los derechos y las demandas que hacen desde sindicatos y los propios colectivos de trabajadoras del hogar. Sí. Voy a intentar también ser breve. A ver, totalmente de acuerdo con los planteamientos que ha hecho Ana María en cuanto a los debates grandes que tienen que ser agendados y agendados con un orden del día y rápido en materia de cuidados, en materia del sistema de seguridad social y en general de los grandes pilares del estado iba a decir de medioestar, se me quedó de cuando daba clase en clase, del estado de bienestar de nuestro país, ¿no? Esos pilares que son el sistema de seguridad social, el sistema nacional de salud, el sistema de dependencia y ya para algunos la educación también sería uno de esos pilares, entre otros, ¿no? Ese es un gran debate que como sociedad nos debemos y ahí tenemos que trabajar en buena medida algunas cuestiones que se han planteado. Mientras tanto, pequeña tarea, gran tarea que podemos ir avanzando mientras se pone en marcha ese debate, pues la ratificación del 189 que ya desde el primer momento nuestra ministra mostró su voluntad de ratificar de forma muy reciente, hace 15 días en una entrevista que compartió con el director general de la OIT, volvió a insistir en la necesidad de ratificar el 189, pero no solo el 189, sino también el 190. El 190, la erradicación de la violencia en el trabajo y el acoso, tiene mucho que ver con cuestiones que han salido aquí, ¿no? y que también tienen que tomarse en consideración. Y también el convenio 177, por supuesto, trabajo a distancia, aunque no sea aplicable a este colectivo. Y, por supuesto, ir avanzando para que se generen las condiciones en las que ese convenio pueda sentarse de manera eficaz, sin que sea una mera ratificación
declarativa, sino que tenga unas raíces en las que asentarse, pues modificaciones en la Ley General de Seguridad Social, la aplicación desde el 2011 de la disposición adicional, creo que era la 39ª, que establecía la progresiva equiparación en seguridad social y que no se ha llevado a cabo, pues avanzar en eso, avanzar en la equiparación de la prestación por desempleo. De nuevo, aquí totalmente de acuerdo con lo que planteaba Ana María. El subsidio excepcional es excepcional, aunque sea una huella en el camino que queremos seguir. Tenemos que luchar por una equiparación de derechos, una prestación por desempleo en las mismas condiciones marcadas por el sistema, que es un sistema solidario, contributivo, etcétera, el sistema público de seguridad social. Lo mismo, garantizar la cobertura de las lagunas y los vacíos de cotización, que en este colectivo son especialmente graves, al igual que en las carreras de cotización de las mujeres. Las grandes lagunas de cotización son las que incrementan la brecha de género también en protección social. Eliminar el sistema de tramos de cotización para que se cotice por ingresos reales, y esto pues hay que hacerlo en colaboración con los agentes sociales y con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. También hay que eliminar la figura del desistimiento del ámbito laboral para equiparar, también establecer un régimen de extinción similar al que existe hoy, al que existe para los trabajadores en el régimen ordinario. O, por supuesto, reforzar, que es una de las asignaturas pendientes, reforzar el tema de la prevención de riesgos laborales, prever la posibilidad de una jubilación anticipada por los riesgos que afectan a las de estas trabajadoras, o prever un elenco de enfermedades profesionales para este colectivo. Y después ya en medidas integrales que necesitan la intervención del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en materia de extranjería, y la legislación fiscal también sería importante, ¿no? Después, y no dejo, voy muy rápido, pero el tema de las prestaciones. Ahí, Carolina, cuando habláis de un elefante, yo pienso en un elefante de papel. Llevamos nuestro Servicio Público de Empleo Estatal, yo tampoco lo sabía hasta que he llegado aquí. No es una cuestión de burocracia, es una cuestión de cómo se ha debilitado el músculo de la administración pública durante muchos años. De manera que cuando hemos llegado a esta situación que nos ha caído encima con un mes de andadura, teníamos un servicio público con una aplicación informática de los años 80 y con un 50% de su plantilla. En estas semanas han quedado pendientes algunos supuestos, pero se han resuelto 3,5 millones de peticiones de las prestaciones por desempleo, incluyendo próximamente, y ahí ya sí que no me puedo meter porque no tengo el dato, cuanto antes pues se resolverán también este subsidio extraordinario. Se ha tenido que habilitar, poner parches en ese sistema informático, y los casos que han quedado han sido por falta de acomodo de los datos que nos han facilitado para poder resolver. De manera que se está haciendo telefónicamente, persona a persona, para encontrar los datos y poder reconocer esas prestaciones, ¿no? Entonces, bueno, de ahí ese retraso, y esa es la explicación en relación con las prestaciones. La información exacta me encantaría darla, pero no la tengo, de cuándo se van a poder percibir. Y ya está. Pues nada, muchas gracias. Muy interesante. Luego espero que os pongáis todas en contacto para trabajar y montar estas mesas de diálogo con todas, ¿no? Y que salga adelante. Vamos a ir terminando, pero sí me gustaría darle la palabra a Gregoria, al otro lado del charco, por así decirlo, por si nos quieres hacer, además, después de haber escuchado al resto de compañeras, y si nos quieres dar unos últimos apuntes respecto a cómo os organizáis allí en Bolivia y cuáles son vuestras demandas. Bueno, aunque has apuntado algunas cosillas, si querías reaccionar y apuntar alguna cosa más.
Espera, Gregoria, que no se te oye. Creo que tienes que activar el micrófono. A ver, ahora. Sí, estamos Ahora, perfecto. Sí, bueno, nosotros un poquito en este periodo de la cuarentena, nosotros las trabajadoras del hogar somos ustedes los problemas. Ahora que paulatinamente se está ya levantando de esto, aquí en Cochabamba, yo creo que ya va a haber un sinfín de denuncias. Ahorita no se conoce tanto, ¿no? Entonces yo creo que nomás habría que armarse de valor, sin temor a nada, sin temer a nadie, porque nosotros luchamos por nuestros derechos, por una causa justa. Entonces yo creo que nuestros gobernantes tienen que también velar por todos los sectores que trabajan, porque los trabajadores somos el motor principal en cada país. No es que nosotras, las trabajadoras del hogar, hacemos un trabajo, parece que lo ven un trabajo insignificante, que no tiene valor, pero tiene mucho valor. Aportamos también al desarrollo económico de nuestro país. Y eso sería, pero más allá, habría que fortalecernos, mujeres empoderadas para persistir en la lucha y lograr los objetivos que tenemos y lograr que las leyes que se promulgan se cumplan al pie de la letra. Así obtendríamos un país con justicia social. Muchas gracias, Gregoria. Pues nada, no sé si Yulisa quieres apuntar así alguna última cosa de lo que estés trabajando también con regularización o... Rapidísimo, si quieres, cogiendo 3 cositas que he cogido, o sea, palabras claves que han salido, ¿no? Estado de bienestar, prestación social, subsidio, regularización. En ese marco, o sea, tener en cuenta que el 40% de las trabajadoras de hogar van a quedar fuera de este subsidio, por las cuestiones que ya hemos hablado, ¿no? Economía sumergida, muchas de ellas pues no han estado dadas de altas en la seguridad social, otras por estar en situación administrativa irregular, que como dije antes, a pesar de estar en esta situación, son las que están haciendo funcionar este país y sosteniendo pues todos los cuidados y la vida, ¿no? Y también que salió allí en una de las intervenciones, que sobre el ingreso mínimo vital, que a ver si por allí pues pueden alguna de las compañeras trabajadoras de hogar acceder a algún tipo de prestación, ¿no? El ingreso mínimo vital se va a aprobar este viernes en un consejo extraordinario de ministros, pero van a quedar también fuera muchísimas porque por la situación administrativa en sí, ¿no? Entonces, aquí es un punto importante, que ya lo ha comentado Carolina, lo han comentado también en el chat, la cuestión más amplia, ¿no? De ir más allá, o sea, de ver también esta cuestión de regularización, en este caso estamos hablando de las trabajadoras de hogar, pero también para distintos sectores, ¿no? Como puede ser el caso de los jornaleros, que también hacen una labor indispensable, ¿no? Y esto lleva también a, bueno, no sé si da tiempo y tal, pero solamente por mencionarlo, ¿no? Que esto lleva también a repensar, y es una cuestión, uno de los comentarios, ¿no? Que había en el chat, claro, cómo ya se han hecho otras regularizaciones, pero sigue viendo el mismo problema, economía sumergida. Yo creo que tenemos que también hacer una reflexión más profunda, una visión más amplia también, que tiene que ver con la cuestión de la ley de extranjería, ¿no? Que la ley de extranjería lo que está haciendo es sencillamente que no tiene ya... no tiene cabida teniendo en cuenta la situación actual en la que estamos, la realidad que estamos viviendo ahora. Es una ley que no tiene sentido, y así mismo lo dijo el ministro Escrivá en su momento, ¿no? Que es una ley pues, que se tiene que reformar. Y yo creo que tenemos, o sea, son cuestiones muy profundas, lo decía también, de cuestiones estructurales, ¿no? Y que tenemos que tenerlas también en cuenta cuando estamos hablando de estos análisis. Y nada, simplemente para terminar, yo creo que aquí hay, o sea, Sam, Carolina,
La compañera también Gregoria ha comentado, ¿no?, de esa necesidad de que las propias trabajadoras de hogar, que son las protagonistas, las que están sufriendo y viviendo en su día a día esta precarización de sus vidas, tienen que estar también en estos espacios, en esta mesa de diálogo, esta mesa de negociación, en contacto con el Ministerio del Trabajo, con los sindicatos, y ellas también, como comentaba, no solamente para esas demandas, sino también para que se escuchen y se apliquen las propuestas que ellas tienen. Pues muchas gracias. Nada, muchas gracias a todas las participantes. Ha sido súper interesante, se me ha hecho hasta muy corto. Intentaremos controlar mejor los tiempos. Ya os decimos que este es el primer webinar de un ciclo en el que vamos a tratar distintas cosas. Vamos a contar con los distintos sindicatos y distintos organismos para ir reflexionando sobre todos estos temas que tienen que ver con violencias en el ámbito laboral y cuestiones de género. Y nada, pues muchas gracias a todas, muchas gracias a las personas que os habéis conectado y nada, esperamos que os podáis conectar a los siguientes y seguir contando con todas. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta Gracias, luego. gracias. Muchas gracias, Gregoria, por conectarte desde Bolivia. Gracias. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.